Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a leer el texto de Carlos Alstuhl titulado Un lugar en la empresa para el psicólogo institucional. Así que empecemos. Este especialista, o sea el psicólogo institucional, es el encargado de integrar las tareas primarias con las de reflexión de la organización, diagnostica y evalúa sin olvidar la cultura institucional. Este especialista es el encargado de integrar las tareas primarias con las de reflexión de la organización. Como decía recién, diagnostica y evalúa sin olvidar esta cultura de la organización, de la institución. Una empresa ocupa 6.000 personas en varios centros administrativos febriles, entre ellos A y B. Cada uno de estos centros están dirigidos por un gerente. Para mejorar la función de comercialización, las fábricas A y B pasan depender de un solo gerente. El antiguo gerente de la fábrica A toma la nueva estructura, mientras el antiguo gerente de la fábrica B pasa un cargo de igual jerarquía en otra fábrica. Se incorporan nuevos sistemas de costeo y un programa de gestión por objetivos. Las diferencias en el estilo de conducción que han demostrado los dos hombres, especialmente en lo que hace al grado de centralización de los controles de gestión, parecen generar tensiones en la nueva estructura. Un año después de producido el cambio, se evidencian enfrentamientos repetidos en los niveles de jefes de sección, jefes de producto y jefes de áreas técnicas. Otro ejemplo, una escuela privada alienta la participación de alumnos, padres y maestros en las tareas de la institución. Para ello se ha constituido como cooperativa y se han desarrollado estructuras y mecanismos acordes con este fin. Coexisten en la institución tres grupos. Un grupo de padres y maestros sostienen que la escuela debe llegar a ser uno de los mejores institutos educativos del país, en el cual los desarrollos cooperativos estén subordinados a los logros pedagógicos. Un segundo grupo de padres y maestros opinan, por su parte, que los objetivos pedagógicos no pueden entenderse separados de los objetivos cooperativos. Y por último, otros padres se limitan a enviar a sus hijos a la escuela sin participar activamente en la escuela de la institución. Con el pasaje del tiempo y a raíz de algunas decisiones de la dirección, se ponen en evidencia conflictos entre representantes de las tres tendencias. La necesidad de un replanteo total de la institución se va a hacer inevitable. Y un ejemplo más, un pequeño capataz u otros 8 operarios a cargo de máquinas y herramientas. Cada 2 meses se produce en este taller un accidente de cierta gravedad. Una primera recolección de datos indica que la producción se realiza satisfactoriamente en cantidad y calidad. No existe sistema de incentivación. Los operarios aclaran que los esfuerzos exigidos están de acuerdo con lo que cada uno puede dar de sí. Todas las máquinas están provistas de mecanismos de seguridad, pero estos no se utilizan. También se pone en evidencia la rivalidad entre el capataz de edad madura, un hábil operario, joven, el encargado del tratamiento y puesta a prueba de las máquinas. Los dueños consultan a un técnico quien instala interruptores que no permiten el uso de las máquinas mientras no funcionen los dispositivos de protección. Al poco tiempo los interruptores son desechados y se produce un nuevo accidente, con pérdida total de dedo. Estas son tres instancias dramáticas en la trayectoria de organizaciones que son disímiles. Cada una tiene sus singularidades y sin embargo en todas ellas se dan procesos similares. En el primer caso al considerarse una reestructuración fabril, en el segundo con la creación de una nueva institución y en el tercero con la resolución de un problema de trabajo. Se ponen de manifiesto mecanismos de toma de decisiones, de estructura administrativa, de criterios técnicos, etcétera, que hacen a los objetivos institucionales. Al contemplarse las tareas que preceden en las situaciones descriptas, es aquí donde un psicólogo institucional podría incorporarse como un recurso. Su tarea sería la de reflexionar con los grupos involucrados sobre el funcionamiento de las descriptas en los párrafos o en los minutos anteriores. El psicólogo institucional podría ayudar a cumplir funciones de esclarecimiento, prevención de conflictos, etc. En resumidas cuentas, el psicólogo de la institución se ocupa de la utilización del recurso humano de forma tal de poder optimizar simultáneamente tanto los objetivos de la organización a esas necesidades individuales. El psicólogo institucional. En líneas generales, un psicólogo se ocupa del comportamiento de las personas.
En nuestro país, la mayoría de ellos se dedica a contribuir a la solución de trastornos de la conducta individual que se hace llamar psicología clínica. Quienes estudian las interacciones de grupos o comunidades se llaman psicólogos sociales y entre estos últimos hacen psicología institucional quienes contratan su tarea en el marco de las instituciones. Estos se ocupan de desentrañar los mecanismos que los grupos desarrollan para cumplir con sus cometidos institucionales. Para ello, consideran a la organización como un sistema integrado, objeto de estudio que se encuentra inserto en un contexto específico. Los psicólogos institucionales están instrumentados para entender influencias que ejercen diferentes sistemas burocráticos, administrativos, tecnológicos, así como las reglas del juego impuestas por la interfase de la sociedad barra institución, o sea, elementos políticos, económicos y sociales que influyen sobre la conducta. Conocen el impacto de estos factores y los mecanismos de defensa individuales y grupales a que dan lugar, trabajan con las personas en el contexto de lo institucional, donde el ejercicio del poder, los logros de objetivos, la utilización de recursos escasos, etc., dan lugar a las tensiones y conflictos referidos a esas funciones institucionales. El psicólogo institucional trabaja para la gente que opera en conjunto en torno a un problema de la institución. Más específicamente se ocupa de asistir a un grupo de trabajo. A. Recoger información enfatizando mecanismos de acusación múltiple y elementos encubiertos. B. A validar que está haciendo hincapié en la crítica de los responsables que interactúan cara a cara. Y C. A evaluar alternativas de acciones futuras o sobrepasar esas consecuencias de lo ya realizado a la luz de los propósitos iniciales del grupo. Todas estas tareas incluyen facetas de reflexión, de esclarecimiento, de reafirmación y o modificaciones eventuales. Son en pocas palabras tareas de proyección y de resolución que se desarrollan a través de la expresión de factores, tanto explícitos e implícitos presentes en el proceso institucional. Para lograrlo, el psicólogo utiliza técnicas de aprendizaje, metodologías de dinámica de grupos, así como procesos científicos de investigación en las ciencias sociales que van desde la estadística hasta las experiencias sociodramáticas. Supongamos cuál podría haber sido la participación del psicólogo institucional en el caso de una reestructuración administrativa. En este caso surgen de inmediato los siguientes focos de atención. 1. ¿Cómo afecta este cambio a la distribución del poder de la organización? ¿Cómo se ven afectados los procesos de toma de decisiones? ¿De qué manera influyen los cambios propuestos sobre las personas directa o indirectamente involucradas? ¿En qué formas alterarán las actividades de cada grupo funcional? ¿Cómo se verán afectadas las interacciones? ¿Qué efectos producirá sobre esas actitudes futuras? 2. ¿Quiénes han sido involucrados en la decisión que consideró la reestructuración? ¿Qué grado de coherencia tienen estos mecanismos con la trayectoria de la organización y con el cambio propuesto en sí? 3. A la luz de las respuestas de estas interrogantes que acabo de hacer y en conjunción con los objetivos de la institución, ¿qué nuevas condiciones de equilibrio surgirán entre los grupos funcionales, los sistemas administrativos usados y esas tecnologías vigentes? 4. Más aún, ¿qué exigencias emergerán en cuanto al desarrollo de nuevas formas burocráticas que respondan a estos nuevos equilibrios? Creación de cargos, eliminación de funciones, redefinición, reasignación de tareas, etc. El psicólogo sabe que las instituciones no son entes independientes ni organismos biológicos, sino intervenciones sociales que resultan de complejas negociaciones entre coaliciones de personas. Entiende que su desarrollo está condicionado a decisiones sobre el control del recurso, como puede ser dinero, materias primas, conocimientos, personas, etc., en instancias dadas en un contexto económico, político y social. En este contexto, que las teorías clásicas de la administración suponían relativamente estable y predecible, se desarrollaron sistemas de autoridad centralizada con especialización y parcelación de tareas. Contemporáneamente, sumadas a las evidencias de investigaciones empíricas, se han desarrollado teorías administrativas que, en contraposición con lo anterior, entienden a las organizaciones como sistemas en constante transacción con el medio en el cual están insumos y al cual entregan productos.
Para estos técnicos contemporáneos son premisas fundamentales el cambio y la incertidumbre. Los sistemas organizativos resultantes, en consecuencia, privilegian el diseño de instituciones singulares, en las cuales las consideraciones administrativas, tecnológicas y sociales se refuerzan con coherencia. En este planteo, el psicólogo institucional apoya su trabajo, por lo tanto ayuda al cuestionamiento de la inserción de cada grupo funcional en la institución, centrando su tarea en el diseño de mecanismos y sistemas acordes con los objetivos macroinstitucionales deseables. En esta tarea, el psicólogo institucional garantiza que el trabajo del grupo incluya no solamente las evidencias generales de investigaciones en ciencias del comportamiento, sino los recursos y limitaciones particulares de esa función y de la institución. Podrán justificarse así sistemas centralizados o descentralizados, abordajes tecnológicos tradicionales o contemporáneos, en tanto estos respondan a necesidades sentidas por los involucrados como respuesta o ese momento y a esas condiciones del contexto. Queda claro entonces que el psicólogo institucional no hace recomendaciones que sientan ciertas normas, sino que intenta que el grupo con el cual trabaja sea congruente con esos propios designios y propósitos. Las condiciones de trabajo deben acordarse en cada caso, pero las más usuales son que el psicólogo institucional debe ser un profesional independiente. No mantendrá dependencia jerárquica con la institución en la que se lo requiera. Él es esencialmente un recurso de aquellos grupos que invitan a incorporarse como un factor de elaboración. Trabaja en torno a una situación concreta o una serie de situaciones concretas durante un periodo preestablecido en base a un diseño acordado. Trabaja respetando la confidencialidad de los tratados, por lo tanto no informa a un superior sobre los detalles de lo resuelto. De esta manera, se intenta que cada una de las partes, sea directivos, empleados y consultores, en el caso de una empresa por ejemplo, retengan garantías sobre el proceso. Para los cargos directivos, en tanto responsables de la institución, esto es importante, puesto que al ensayar una nueva relación de trabajo, sean cuales fueran las condiciones acordadas, tienen el poder de iniciar, continuar y terminar la tarea dentro de esas condiciones preacordadas. Para los grupos de la organización, especialmente aquellos que no la dirigen, es igualmente importante reafirmar que tienen derecho a iniciar, continuar y terminar esta relación con un psicólogo institucional en condiciones acordadas por quienes participan en cada proceso. Estos acuerdos permiten al psicólogo institucional, a su vez, iniciar el cuestionamiento a lo mediado e inmediato de la organización y funcionar sin la autocensura presente en un régimen de dependencia jerárquica. El psicólogo institucional como agente de cambio. La participación del psicólogo institucional en el proceso cotidiano de la organización introduce cambios sustanciales de por sí, como consecuencia de la afirmación de las normas de trabajo acotadas. En primer lugar, la actividad de conducción tiende a incorporar más sistemáticamente elementos antes tratados intuitiva o circunstancialmente con la inclusión de los cuadros afectados. En segundo término, se valorizan pautas funcionales y de integración, en contraposición con pautas personales y de oposición. Además, se subrayan esquemas dinámicos, multidirigidos, frente a los esquemas elásticos, monodirigidos, a causa del énfasis puesto en la institución vista como parte de un contexto social. Finalmente, el trabajo del psicólogo institucional propende a una visión totalizadora a partir de emergentes sintomáticos frente a lo acostumbrado de una visión rígida en la cual el fenómeno es considerado como algo excepcional y espontáneo. Dentro de este marco, la acción del psicólogo es netamente de cambio, más su tarea no es la de proponer el cambio de la institución. El que debe hacerse es siempre prerrogativa y responsabilidad de la institución, del cual el psicólogo no forma parte. Este trae el cómo puede facilitarse, la implementación del qué debe hacerse, pero sobre todo rescata el para qué de la institución. Dijimos que el psicólogo ayuda al grupo de trabajo a recoger información valedera, a evaluar alternativas utilizando elementos latentes del grupo y una vez que la decisión ha sido tomada por los responsables, los apoya refrenando su decisión en premisas elegidas por ellos mismos. En esta actividad, el psicólogo no está comprometido con la grasa hasta los codos en la tarea. No hace investigación sobre conducta humana, no balconea desde afuera.
Como parte del grupo de corresponsables, participa activamente del proceso. Sin embargo, debe entenderse que aunque el psicólogo sea un elemento auxiliar de importancia, la movilización, sustento y cesación de la actividad son tareas del grupo de la institución. El psicólogo institucional es un recurso que hila pensamientos y sugiere relaciones. Presenta parte de la lucidez no utilizada por el grupo funcional debido a urgencias e imposiciones del medio inmediato. Su influencia pesa en la medida en que su contribución, como guía de la dinámica grupal, como moderador de ideología conocida, como capacitador colega, sea significativa dentro de los cánones vigentes en la cultura del grupo. Por extensión, como recolector y canalizador de ideas y conjeturas, interviene en el proceso real de la institución. También, bajo esa luz, es un agente de cambio. A menudo se dice que el psicólogo institucional trabaja en proyectos de desarrollo y cambios institucionales. Se sobreentiende que en la medida en que una intervención se hace para mejorar una situación dada, todo proceso institucional es de cambio. Algunos serán espectaculares y especulares, como el desarrollo de controles contables que privilegien la integración de esfuerzos, el cambio de cultura en una institución que instala un sistema de cogestión o un cambio radical de la estructura que responde a un nuevo orden de las cosas. Otros serán menos significativos y menos espectaculares, como la toma de conciencia sobre las consecuencias de una decisión, la reafirmación de políticas en un contexto cambiante, alteraciones de normas sobre información. Fundamental, sin embargo, es reconocer que los cambios generados desde adentro, los cambios que surgen como respuesta consciente a necesidades de integrantes y organización, fructifican porque esos mismos miembros de la organización son agentes de cambio interno. En esas condiciones, la conjunción de esfuerzos de los grupos de la organización y del consultor son los que llevan a los cambios tanto sistemáticos, planificados y auténticos. Etapas de un trabajo. Todo trabajo de psicología institucional depende de dos factores críticos. Primero, la posibilidad de definir claramente la naturaleza del problema y segundo, la relación entre la organización y el psicólogo consultor. Son quizá estas las dos características las que marcan alguna diferencia con otros tipos de consultoría, y es por eso que esta es la descripción de las tareas del psicólogo institucional, subraya tan enfáticamente las tareas de diagnóstico y las consideraciones de la ética profesional, porque aunque toda tarea existe una definición clara del problema y toda otra profesión sobreentiende aspectos éticos, la consultoría en psicología institucional marcha sobre estos factores. Veamos de qué manera en general en las organizaciones se actúa como si un superior o un especialista fueran quienes conocieran con exclusividad la naturaleza de un problema. Más experiencia muestra que todos, supervisor y subordinados, especialista o generalista, expresan una visión parcial. A la luz de esta evidencia, el psicólogo institucional intenta encubrir e incluir las personas involucradas en la definición del problema y del marco del cual el problema se presenta. Considera que sólo así se podrá conceptualizar claramente, incorporar información y modos de resolución diversos y acaso desarrollar compromiso en los diferentes participantes para las soluciones propuestas. Por consiguiente, una intervención solo se hace después de un cuidadoso diagnóstico compartido. Asimismo, en la relación entre organización y consultor se insiste en mantener condiciones de trabajo, como confidencialidad, independencia, etc. Quizás perogrullescas o idílicas, porque mientras es igualmente importante definir responsabilidades con un ingeniero o una enfermera, el recurso psicología implica, por un lado, pensar, que es una herramienta añorada y valorizada, y por el otro, implica una amenaza de un lector de pensamientos recónditos. Por lo tanto, esta definición del papel de psicólogo institucional debe reflejar un modelo de utilización respetuosa y ética del recurso humano. Debe ser reafirmación institucionalizada de la capacidad de reflexión de la organización. Cumplidas las advertencias, pasemos al tema. El contacto entre organización y profesional comienza cuando un representante de la primera consulta al segundo, o sea, de la organización al profesional. Establecida esta comunicación, ambas partes deben cumplir con ciertos requisitos inmediatos.
La organización debe recoger información sobre la persona y experiencia del profesional. Este a su vez debe informarse sobre la problemática y trayectoria de la institución. Ambos deben repasar, a través del diálogo, la preocupación específica que motiva la consulta. El psicólogo institucional formula a través de una o varias entrevistas con una o varias personas un prediagnóstico. Este deriva de su lectura de la situación y de los fenómenos que, hilvanados, dan lugar al problema ostensiblemente del cual se consulta. Se propone además establecer si el problema tal cual ha sido planteado es por cierto básico o si parte de una distorsión o veraz de una situación más compleja. Intenta identificar las motivaciones de los entrevistados como individuos y como representantes de diversos grupos de pertenencia y hacer un primer planteo sobre la ideología del grupo directivo de la institución. Recoge, por suma y comparación, los grados de coherencia, de uniformidad, de complementación de los diferentes representantes de los entrevistados. A partir de estas observaciones se evalúa si él mismo, o con un grupo multidisciplinario como equipo de apoyo, tiene la idoneidad y experiencia necesarias como para poder actuar como recurso útil para esta institución. Fundamentalmente, conociendo su propia escala de valores, establece su grado de compromiso para con los objetivos que se ha fijado en la institución. Si concluye que ésta tiene valores que le son éticamente opuestos, no asumirá la tarea consultora, ya que la tentación de afectar el rumbo de la organización a través de su participación viciará su tarea. Además de existir esa condena de la ideología de la institución, podría conflictuarse en una intentona de ayudar a las personas que actúan en la organización a tomar conciencia de elementos, que quizás sea valioso para él personalmente, pero que estas personas no acepten finalmente, puesto que su tarea podría cumplir una función para esa institución que viviría con la confusión del hecho de la contribución que fortalece a una institución que él condena. Por otra parte, si el psicólogo institucional estaría plenamente identificado con los fines propuestos por la institución, tampoco asumirá la tarea consultora, puesto que podría perder objetividad y embandarse con fines primarios de la institución, como fines financieros, comerciales, asistenciales, educativos, dejando de lado esa tarea específica tanto como profesional de la reflexión y de la salud. La institución, por su parte, toma decisiones similares, juzga al profesional sobre las referencias de trabajos anteriores, sobre impresiones recogidas frente al caso concreto y sobre su nivel de coherencia con los objetivos propios de la institución. Si ambas partes entienden que la relación es posible, se formaliza un acuerdo en el cual se detallan los objetivos del trabajo, el tiempo de dedicar, los honorarios correspondientes, así también como las características del diseño y plazos acordados tentativamente. Es fundamental lograr aclarar estos detalles contractuales que en esencia hacen las expectativas y exigencias de ambas partes. La relación depende en gran medida de estos primeros pasos y por lo tanto es conveniente agotarlos dejándolos en claro. Hablemos ahora del diagnóstico conjunto. Completada la primera etapa de acercamiento y contratación, la segunda etapa se propone llegar a un diagnóstico conjunto. Así se inicia la llamada tarea compartida, en la cual se aunan en torno del problema del estudio, los aportes del grupo funcional de la organización y del psicólogo institucional. El objetivo primario es el de determinar cuál es la situación aquí y ahora. Para ello se utiliza tanto información interna sobre el proceso específico traída por el grupo interno, como externa de procesos similares traídas por el consultor, como también así metodologías aportadas por el psicólogo y enriquecidas en el proceso de la dinámica grupal. Por la metodología seguida, se logra simultáneamente una toma de conciencia del grupo sobre la mecánica de los procesos de estudio, ya que el psicólogo impulsa a los involucrados a analizar e interpretar los sucesivos pasos y resultados del trabajo. Esta conjunción de objetivos, o sea, diagnósticos y capacitación, se refuerza en todo momento, por ejemplo, cuando se plantea la necesidad de realizar un diagnóstico para analizar la viabilidad de una mayor integración de personas que cumplen funciones indirectamente complementarias. Será conveniente llevarlo a cabo con metodologías que permitan la interacción. Por otra parte, si el objetivo del trabajo es el de definir un estado de cosas y este debe lograrse indefectiblemente con aportes de muchas personas y en poco tiempo, podrá estructurarse una recolección de datos mediante una encuesta. Veamos un ejemplo. Un grupo de gerentes de un departamento técnico
tiene interés en establecer si las personas que dependen de ellos ven en la organización y a su política de trabajo como ellos mismos las perciben. En una entrevista preliminar se establece que estos gerentes consultan al psicólogo institucional para satisfacer dos objetivos primordiales. El primero es el mencionado, que a su vez importa en tanto les preocupa que el síntoma de la organización actual de las tareas técnicas eclipsa las individualidades y en consecuencia desalientan aportes creativos. El segundo objetivo es el de evaluar, en una tarea concreta, las contribuciones de las ciencias sociales a la conducción organizacional. Agregan que el grupo está formado por ingenieros técnicos e investigadores, personas que los gerentes definen como cautos. Estas expectativas y observaciones son conversadas con ellos, quienes muestran impaciencia por obtener resultados mensurables. Por otra parte, aclaran que piensan que existe en el grupo un buen clima humano, se sienten gratificados por esta situación y complementarían su satisfacción al poder comprobar, preferentemente con la ayuda de métodos estadísticos, que constituyen una herramienta que les merece fe, que la situación es tal como la perciben. El psicólogo institucional discute los contenidos de este planteo e insiste en aclarar cuál eventualmente podrían ser las contribuciones de su participación, aclarando que los elementos humanos deberán verse relacionados con las características de las áreas, de la estructura, etc. Menciona que a su propuesta va a deber ser presentada a los subordinados para que ellos puedan participar de la redefinición de su planteo y eventualmente en el desarrollo de una metodología. Se concierta una entrevista para presentar al profesional al grupo de subordinados, se explicitan los lineamientos generales de su trabajo, luego el psicólogo institucional se reúne a solas con el grupo de subordinados a quienes les detalla la naturaleza de su relación con la organización, explica las características de un proceso institucional e intenta establecer el diálogo con el nuevo grupo, al cual garantiza que su tarea no se inicia en tanto todos los niveles involucrados así lo deseen. Al comenzar el trabajo, uno o varios cuestionarios estándar pueden servir como puntos de partida para la confección de una encuesta, internamente reescrita por quienes responderían a ella. Ellos explicitan los contenidos de cada pregunta, eligen alternativas de respuesta y tentativamente establecen puntas de interrogación e interpretación. Por su parte, y a través de entrevistas, el psicólogo institucional hace una recolección de datos sobre las características propias de la organización técnica, sus procedimientos de trabajo, sus elementos de apoyo administrativo, contable y técnico, y sus procesos de comunicación tanto internos y externos. Tres elementos, por lo tanto, van a ser incorporados en la recopilación de la intención diagnóstica. Los formales, que tiene que ver con criterios sobre cómo debería funcionar el grupo; los informales, cómo funciona en realidad; y los latentes, cómo se dice que funciona. Se entrevé que el objetivo de esta definición diagnóstica no es el de restringirse a un elegante perfil en base a tendencias centrales en una curva de distribución normal. Por el contrario, los valores modales significativos son meramente un comienzo de la dispersión de respuestas, permiten el acceso a las singularidades dentro del grupo, datos estos de importancia para la obtención de una definición integrada correcta. Más aún será las recolecciones a los tres niveles, formal, informal y latente, la que dibujará la realidad a este departamento técnico. Así, la recolección de datos permitirá ser utilizada como fundamento de trabajos posteriores, verdadero objeto de la tarea, puesto que las aclaraciones que ilustren significados posibles de los datos recogidos reafirmarán o pondrán en tela de juicio suposiciones vigentes en los que hace al objeto de análisis: conducción, toma de decisiones, utilización de recursos, establecimiento de prioridades, interacciones, criterios de autoridad. A medida que se trabaja en la confección de un diagnóstico, se perfila un pronóstico, es decir, se va admitiendo qué grado de cohesión existe entre funciones y subgrupos, entre niveles, entre personas, y cómo estas condiciones dadas pueden afectar el discurso de un proceso. El psicólogo institucional realiza, por su parte, de la tarea compartida el devolver opiniones, preguntas, conjeturas, paralelos, en el momento en el que surgen, para que estos sean parte del desarrollo conjunto. No utiliza yerga esotérica, guarda información que hace a la tarea inmediata, inquiere, señala, cala contradicciones aparentes en los procesos institucionales, de asunción de responsabilidades, de complementariedad, de roles, de flujos de información, por ejemplo,
a medida que estos aparecen o subyacen la discusión. De esta forma, encaminado el diagnóstico, surge la tarea compartida, el conocimiento sobre fortalezas y debilidades que determinará el éxito o el fracaso, así como las perspectivas del desarrollo del proyecto en sí mismo. La intervención en sí. La tercera etapa es la intervención en sí y se ocupa de un quehacer que surge como alternativa preferida entre las varias después del diagnóstico. Por cierto, que ya durante la tarea de diagnóstico se realizaba una intervención en tanto el proceso de análisis estaba profundamente relacionado con la realidad cotidiana de la organización. Se llevaba a cabo en el lugar de trabajo con un grupo natural de la organización y respetando sus normas y jerarquías e incluía sugerencias e ideas que han debido a afectar el trabajo cotidiano de los participantes. Esta tercera etapa, sin embargo, sigue a ese trabajo de definición del marco de la institución y por lo tanto torna plenamente consciente la participación de los involucrados en el proceso de implementación y resolución. Entre numerosas posibilidades pueden surgir a raíz del diagnóstico necesidades de primero realizar una confrontación entre diversas áreas funcionales, segundo de rediseñar el contenido de las tareas de una función o tercero alterar profundamente esa estructura de la organización. Veamos muy brevemente cada ejemplo. En el primero se habla de la necesidad de una confrontación. Esta puede surgir como respuesta a un diagnóstico que indicó la presencia de dos o más grupos cuyas tareas solo pueden cumplirse cuando existen acuerdos claros, ya que cada uno minimiza los aportes del otro. La intervención del psicólogo institucional facilita estos contactos incorporando elementos contables y perceptuales, burocráticos y personales. Tal operación tendrá en cuenta la experiencia real de cada área afectada, así como también las expectativas derivadas de esa experiencia de trabajo. En tales casos, como en todos los abordados por el psicólogo institucional, no se trata de aplicar técnicas conocidas a una situación tipo, sino de impulsar sobre la base de experiencias anteriores en otros contextos abordajes singulares que reconozcan, obviamente con la colaboración del grupo involucrado, las leyes de cada campo particular. En el segundo caso, el rediseñar los contenidos de las tareas de los integrantes de un grupo funcional, tal resolución puede surgir en un medio en el cual se den algunos o todos de los siguientes síntomas: la introducción de nueva tecnología, índices de ausentismo, alto nivel de rotación de cuadros o el simple deseo de enriquecer las tareas. Por ejemplo, dado que hacerlo implica rediseñar todas las tareas de un grupo de personas que influyen entre sí, será importante definir los límites externos del grupo afectado. En la medida en que el proceso diagnóstico haya sido positivo, ya habrá incluido sugerencias y obstáculos concretos que se consideren en profundidad. La intervención deberá considerar cuidadosamente tal experiencia, ya que aun estando limitada a un grupo funcional, su éxito o fracaso recundará en el resto de la institución. En el tercer caso, en el cual se recomienda alteración total de la estructura administrativa, representaría un paso más significativo de un proceso institucional de cambio. En este caso será fundamental asegurarse de que el proceso tiene el aval de los cargos responsables desde el primer momento y que vaya obteniendo el aval convencido de todos los niveles involucrados. Logrado ese compromiso consciente, la tarea puede iniciarse con confianza. Esta insistencia se aclara en tanto se comprende en el autoorganizarse implica trabajar, además de los elementos administrativos en sí, con rivalidades, temores, compromisos individuales, etc. A este nivel de participación, el psicólogo institucional va a cumplir tareas de garante del clima de trabajo, de capacitador de los procesos interpersonales, de metólogo, cuya colaboración se evidencia en el acierto que logra desarrollar ese propio aprendizaje dentro de la tarea del grupo, de analista de un sistema, en tanto es testigo y actor de la dinámica institucional. Una explicación sobre las prevenciones se hace imprescindible en este momento. Pocas son las instituciones que toleran un análisis pautado de los procesos propios. Todas las teorías clásicas de administración se basan en criterios universales y eficientistas que desestiman los factores no económicos. Por lo tanto, un grupo funcional no está acostumbrado a reflexionar oficialmente sobre su tarea ni sobre su inserción funcional en la institución como una integridad, ni sobre el mediano y largo plazo de sus decisiones. Lo acostumbrado es lo tradicional y lo repetitivo de la tarea inmediata en el corto plazo. En consecuencia, llegando el grupo a esta etapa del proceso institucional, demuestra normalmente una sucesión que
tiene satisfacciones y resquemores, aciertos e incertidumbre, cambios de rumbo y aprendizaje. Se hace por lo tanto fundamental el apoyo para con el grupo. El análisis de este tipo de procesos ha de entenderse como natural y predecible. El apoyo debe venir tanto del psicólogo institucional como de diferentes niveles jerárquicos o grupos funcionarios vecinos. Tal apoyo es por demás importante, ya que la tarea de reflexión se realiza en los lugares mismos de trabajo diario y por lo tanto está inserta en un contexto de presiones y urgencias naturales. Estar en el lugar de trabajo facilita la transferencia de los aprendizajes, pero no trae los beneficios que acarrearía reflexionar en una torre de marfil. Esta necesidad de apoyo parece evidenciarse más nítidamente en el trato que se da con el factor del tiempo. El factor tiempo es el factor crítico en esta etapa. Tradicionalmente en las organizaciones el tiempo es admitido como factor adverso, plazos, cargas de trabajo, exigencias encontradas, prioridades, etc. La naturaleza del trabajo institucional plantea la necesidad de verlo como elemento favorable. Reflexión, elección consciente de alternativas, maduración, consideración de influencias normalmente relegadas, etc. Los tiempos de trabajo y de reflexión son de naturaleza diferente. Un par de ejemplos ejemplificará esta característica. Un grupo de médicos en un servicio de terapia intensiva debe enfrentar un conflicto interno. Con el apoyo de un psicólogo institucional, completa una tarea de diagnóstico y acomete un programa de cambio institucional. Intentarán de esta manera pasar de un sistema autocrático y unipersonal a un sistema de trabajo en equipo con rotación de responsabilidades. Acostumbrados a aprovechar cada minuto de la vida de un paciente, se sobreexige en la tarea de reflexión, impacientes por el rápido pasaje del tiempo. El tiempo característico de su tarea primaria, o sea, la remisión de pacientes, es netamente distinto del tiempo de trabajo de su tarea auxiliar, la de reflexión en torno a las implicancias del nuevo sistema institucional. El ejemplo opuesto es el provisto por un grupo de maestros amenazados por un sumario. Su tarea primaria y la cultura de la institución pública en la que trabajan, el aprendizaje y la actividad de los ministerios, suponen progresos pausados. La tarea auxiliar, movilizarse para defender su posición educativa y gremialmente, exige una utilización óptima de un periodo muy corto. Esta discrepancia de tiempo se convierte, en ambos casos, en un factor decisivo. De ahí la necesidad del apoyo mencionado como característico de una intervención planificada y endogenerada. La última etapa del proceso es de evaluación. Se parte de que un trabajo conjunto se ha propuesto un objetivo claro y que para poder utilizar cualquier recurso con sabiduría se hace necesario poder evaluar su utilidad. Se debe retomar con objetividad cuáles son las metas que se habían propuesto el grupo de la institución, qué logros fueron obtenidos y si acaso surgieron logros que no fueron considerados originalmente, cuáles han sido los errores y los costos, en tiempo, en malentendidos, en dinero, en contramarchas y qué ha significado el trabajo de tanta capacitación. De esta manera se intenta, más allá de la evaluación de lo hecho, una proyección para posibles ciclos futuros. Igual que en las fases anteriores, existe una serie de técnicas desarrolladas para cumplir con estos requisitos y por lo tanto, como en aquellas etapas, no se trata de recetas a utilizar mecánicamente, sino de estímulos, ideas, enfoques que van adaptándose a cada caso concreto. Así, una evaluación podría hacerse mediante una recolección de testimonios escritos mediante ruedas de discusión en las que se listan elementos percibidos como positivos y negativos, con la ayuda de escalas de actitudes o intentando establecer correlaciones entre actitudes y conductas, entre lo dicho y lo hecho. Sobre todo, la metodología de evaluación deberá haberse preparado en la primera etapa de manera tal que se haga un trabajo integral. Ahora bien, ¿en qué organizaciones se trabaja? La respuesta a este interrogante puede hacerse de dos formas. La primera sería elemental. El psicólogo institucional básicamente trabaja con aquellas instituciones que aceptan que sus cuadros superiores, medios e inferiores realicen una tarea de análisis. La segunda respuesta sería más académica y sería que trabaja con aquellas instituciones en las cuales se privilegia el equilibrio entre factores económicos, políticos y sociales. De ambas formas de la respuesta, sin embargo, surge que el psicólogo trabaja en aquellas instituciones en las cuales se valoran al profesional en los mismos parámetros que se valora esa propia especialidad, el poder dedicarse a una tarea de reflexión y el entender a una institución como una inversión social que sirva a propósitos de múltiples
sociedades y culturas. La tarea de pensar, la posibilidad de equilibrar influencias económicas, políticas y sociales son herramientas que hacen al desarrollo orgánico de las instituciones. El permitir poner en práctica estas herramientas implica libertad de cuestionamiento de elementos de lo institucional. Esto es crítico, ya que es la actitud de los grupos responsables, el punto de articulación de un proceso de desarrollo. Cumpliéndose esta condición, existiendo tal actitud de apertura, el psicólogo institucional trabaja con instituciones industriales, asistenciales, educativas, etc. De no existir tales recaudos, la tarea tanto del psicólogo como de cualquier profesional que requiera acudir a soluciones innovadoras para desarrollarse como profesional y para optimizar las funciones institucionales, mal puede prosperar. Es importante recalcar que la relación que se establece entre el psicólogo institucional y el consultor y el sistema cliente de la organización es una en la cual los miembros de la institución solamente pueden beneficiarse con una mayor comprensión de sus propios valores móviles y de la influencia de diferentes condiciones institucionales sobre el desarrollo de la organización. Eventualmente, esta comprensión, aunada a las de otros grupos institucionales, puede conducir o a una solución conceptualmente nueva del problema. Puede significar la traducción de este aprendizaje en un marco institucional diferente. Más, la naturaleza de la tarea psicológica privilegia lo humano, lo social y por lo tanto esta apertura del análisis jerarquiza ese parámetro habitualmente relegado. Como consecuencia pueden emerger requerimientos de cambio por parte de integrantes de la institución que se opongan a la visión de la institución que tengan otros grupos en particular. Generalmente este enfrentamiento se produce entre niveles de jerarquía, por lo cual es fundamental asegurarse antes de comenzar, por intermedio de esa actitud de apertura al cuestionamiento, que de surgir estas inquietudes puedan recibir respuesta franca, la posibilidad del diálogo, así también como de canalización a cambios concretos. De esta tarea de análisis institucional emerge lo llamado cultura de la organización. Esta sería la suma de los sobreentendidos que caracterizan a la institución, o sea, sus normas explicitadas e implícitas, sus tradiciones, su mitología. Normalmente a esta cultura no se es tenida en cuenta y es pasada por alto y no es examinada. El trabajo de reflexión la rescata, la individualiza porque supone que todo desarrollo parte de esa toma de conciencia de lo que es esa organización. Concretamente, ese reconocimiento de identidad es el punto de partida de la acción autónoma de la organización y con referencia al propósito del trabajo institucional. La disyuntiva está entre uno, tomar conciencia para adaptar mejor los grupos a la institución tal cual es, o segundo, tomar conciencia para plantear los caminos de un desarrollo nuevo. Hacer conscientes los elementos que originan las conductas es provocar la explicitación de móviles sociales. El para qué de las instituciones se refiere a justificaciones de su existencia en un determinado contexto económico, político y social. Y al hablar de instituciones que se plantean la posibilidad de oírse pensar de un diálogo fructífero entre niveles y funciones, se entrevé un para qué diferente al acostumbrado. Se alude a una democratización del poder institucional, a mecanismos autodiseñados de participación o nuevas funciones de esas instituciones para con los diversos protagonistas, como son empleados, dirigentes, operarios, ciudad, país, etc. Al responder a la pregunta, ¿con qué organizaciones trabaja un psicólogo institucional? Entonces, esa condición de apertura al cuestionamiento signa la elección de la segunda alternativa. Todo análisis debe llevar a un desarrollo nuevo, a una institución nueva. Esto está en función de la inserción de la institución en un contexto cambiante que legitima nuevas formas de poder. En la medida en que cambia el contexto, se dan oportunidades para el desarrollo de nuevas formas institucionales. Pero en la medida en que las instituciones responden a necesidades reales de sus propios protagonistas, a su vez influyen sobre el contexto. Inevitablemente, solo en la medida en que las instituciones actuales se dediquen a tareas de aprendizaje y desarrollos abiertos, tales cambios sugerirán y surgirán como el resultado de intercambios tanto entre la sociedad y la institución. La cultura de la institución. Lo antedicho parece restringirse a niveles abstractos. Detengámonos un momento.
Un técnico evalúa un proyecto y llega a la conclusión de que le faltan detalles que le permitan recomendar su aceptación. Exigido sutilmente por su superior inmediato, acepta sin embargo que el proyecto es bueno o malo. En este caso, las necesidades profesionales de la organización están siendo afectadas. El juicio del técnico está regulado por su subordinación jerárquica. Además, a nivel individual reconoce que sus gratificaciones como persona y como técnico sufren un desmadro. El ejemplo parece ingenuo. Refleja, sin embargo, una realidad. Pocas instituciones intentan un equilibrio de las normas oficiales y prácticas reales como para poder combatir la emergencia de autocensuras como la del ejemplo. Pocas instituciones intentan tales equilibrios que permitan propender simultáneamente el cumplimiento de objetivos institucionales y necesidades individuales. En general, las instituciones, no solo las industriales y comerciales que se proponen fines de lucro, sino también las asistenciales, educativas, subordinan los objetivos sociales, humanos, políticos al objetivo económico. En una empresa en la cual una persona, A, centraliza todas las decisiones a pesar de contar con cuerpos consultivos, y B, tiene la convicción de que sus pautas de trabajo son las mejores indicadas. Ya es imposible el trabajo del análisis allí. Igualmente es incoherente trabajar con personas en una organización cuyos directivos impulsan pequeños cambios para que nada cambie, reteniendo el control bajo formas novedosas. En estas organizaciones los cuadros responsables no sienten ninguna necesidad de cambio. No es la tarea del psicólogo institucional convencerlos de que adopten valores diferentes. El argumento de que deben transformarse las instituciones en entes diferentes, más congruente con necesidades, motivaciones y valores humanos, parece ignorar estas ya que responden a otros valores, motivaciones y necesidades también humanos. Estos planteos reconocen la dificultad de trabajar en un contexto que alienta el afianzamiento incuestionado de estructuras existentes. Dentro de este mismo contexto, sin embargo, se hace imprescindible valorizar aquellas instancias de inquietud, aprovechándose de las cuales se pueden esbozar nuevas formas institucionales. La responsabilidad del profesional estriba en trabajar en aquellas instituciones que, sobre la base de su análisis, fundan cambios basados en las necesidades integradas del campo. Tomemos en consideración este caso. Un alto ejecutivo cita a un psicólogo institucional para solicitarle su apoyo en la resolución de un conflicto interno. Relata las circunstancias de un altercado en una oficina lejana y de poca importancia. Se extiende en detalles sobre los protagonistas y elude al principio las preguntas sobre por qué está tan preocupado por un problema aparentemente minúsculo. A través de su relato se entrevé una diferencia de criterios a nivel gerencial que provoca distanciamientos a niveles inferiores. Estas conjeturas se discuten con el relator, que acepta que existen diferencias en las miradas. Al pedido de la asesoría, el psicólogo requiere una entrevista con el ejecutivo del mismo rango a cargo de la otra función implicada. Se le responde que los dos hombres no se dirigen la palabra y que es una característica de la organización promover una activa competencia entre su personal medio y superior. El ejecutivo pasa a describir sus necesidades personales de apoyo claramente diferenciadas de las necesidades eventuales de cambios en la empresa. El psicólogo conversa estas observaciones con el relator. Agrega que, como surge de la descripción, sería improcedente trabajar con el grupo que responde al ejecutivo, puesto que la cultura de la organización no tolera las explicitaciones que emergieran. Más aún, conjetura que al integrarse un psicólogo en un grupo de discusión se postergarían las posibilidades de desarrollo de las personas involucradas, en tanto podrían disfrazarse mecanismos burocráticos que desestiman necesidades sociales e individuales. Y hagamos una última reflexión. En una institución mutual que presta servicios médicos, las normas de trabajo asistencial son establecidas por dos personas. Uno de ellos tiene el cargo la supervisión de la función médica, el otro es administrador. Cada uno de ellos tiene una perspectiva diferente sobre cuáles han de ser las responsabilidades de los médicos, concepto que hace que se genere discusión, al percibirse que se reúnen los minutos empleados por la consulta. En un periodo de bonanza económica esta discrepancia se ha pasado por alto, pero al pasar un periodo de estancamiento y deterioro financiero, la insistencia sobre los índices de rendimiento de la función médica crece desmesuradamente. La discrepancia de criterios conocida por el personal médico y enfermera se transforma en un punto neurálgico
y comienza a producir dificultades notorias en los recepcionistas que derivan a pacientes a aquellos médicos que dedican poco tiempo a cada enfermo. Los médicos a su vez se dividen en subgrupos y las enfermeras se encuentran en el entre, a dos fuegos. Puesto que esta situación no es circunstancial, sino que refleja una realidad de larga data, el pasaje del tiempo ha hecho perder conciencia y encubrir el origen de estas diferencias. En consecuencia, se dan por supuestos bases de análisis de problemas asistenciales que son ficticios o parciales. Se habla entonces de la inoperancia de las recepcionistas. Se fabula sobre médicos capaces e incapaces. Se acusa de falta de criterio a las enfermeras. El enfrentamiento entre los dos superiores y sus partidarios va a estar latente y está latente. Toda la posibilidad de resolución a largo plazo deberá contar con la disposición de estos a asumir los cambios y a tomar conciencia del papel que juegan como factores de provocación. Como conclusiones, el psicólogo institucional participa como recurso en tareas en las cuales su grupo de corresponsables analiza fenómenos institucionales propios. Sus actividades consideran la integración de las tareas primarias de la institución con las tareas de reflexión de la institución, la disociación de tareas de la institución de tareas del psicólogo. Para poder lograr estas funciones, trabaja en tareas cuyos objetivos son definidas por los involucrados. Desarrolla en forma conjunta procesos de diagnóstico, intervención y evaluación coherentes con esa cultura de la institución. Por lo tanto, y por la acción de estas funciones, su trabajo se proyecta hacia procesos de prevención y resolución. En esto su función es más la de un conocedor de mecanismos preventivos que la de un asesor organizativo. Su intención es la de ayudar a reconocer singularidades en cada instancia, en tanto éstas permitan el acceso a congruencias y contradicciones que sean esclarecedoras. Privilegia el equilibrio de consideraciones económicas, sociales y políticas en la utilización de los recursos humanos en las organizaciones.